Bueno, hoy, como les dije en la clase pasada, no sé si tuvieron tiempo de verla, vamos a empezar con la parte de dictámenes. Dictámenes, les dije ya en varias oportunidades, es el tema preponderante del segundo parcial. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, todos los temas, o sea, todo el parcial giró en torno a informes. Así que, por eso por ahí avanzamos un poquito más rápido en los demás temas que eran deudas comerciales, deudas fiscales y patrimonio neto, para concentrarnos en este tema que es el más importante del segundo parcial. De lectura obligatoria para esta parte es la RT37. No solamente por la teoría, sino también por la práctica. Es imprescindible leer la RT37 para poder resolver los casos prácticos. Yo, entre el material que le mandé al grupo de WhatsApp, también le mandé un pequeño material de teoría, de informes, es cortito, no es largo, creo que son 3 o 4 páginas, pero tiene quizás lo fundamental para poder estar un poquito encuadrados en lo que es el tema de informes. Repito, no es un tema complicado, no es largo, los casitos son casitos cortos, son casitos que nos lleva más de media carilla a resolver. El tema es que por ahí necesita un poquito de grado de análisis, hay que analizar un poco los casos y obviamente hay que conocer las distintas resoluciones técnicas, ya sea de la RT17, de la RT16, básicamente de casi todas las RT que vimos desde que empezamos la carrera hasta ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría de la opinión que el auditor versa sobre los estados contables tiene que ver con algo que está mal, tiene que ver con algo que la empresa hizo mal. ¿Qué puede hacer mal la empresa en sus estados contables? O medir algo mal o exponer algo mal, ¿sí? Por lo tanto, hay que conocer cuáles son, por lo menos los básicos, ¿no? Cuáles son los criterios básicos de medición, de exposición, para así poder resolver sin ningún problema los casos. Identificar cuándo es una opinión, o sea, qué tipo de opinión, quizás no sea lo más difícil. Lo más difícil, como les digo, no tiene que ver tanto con una auditoría, sino con conocimientos previos. En este caso, ¿de qué? De las resoluciones técnicas. Bien. Entonces, el que vamos a empezar a resolver hoy es este. Vamos a empezar con... Son ejercicios, algunos ejercicios de la guía. La idea es empezar con estos casos y después abocarnos a lo que son los exámenes, ¿sí? Un dato más que los que pueden eventualmente regular sepan que la práctica que se les toma a los regulares es casi todo informes, ¿sí? Así que es un tema que tienen que prestarle mucha atención, sobre todo aquellos que eventualmente queden en condición de regular. Bien, vamos a ver estos casos, pero primero vamos a ver un poco de qué se trata el tema de la opinión. Bien, desde que nosotros empezamos el cursado, estuvimos resolviendo ejercicios y haciendo innumerables asientos de ajuste, ¿sí? Millones de asientos de ajuste. Todos esos asientos de ajuste que nosotros durante toda la cursada estuvimos haciendo, no son asientos de ajuste que la empresa haga, ¿sí? Son asientos de ajuste que la empresa debería hacer, ¿sí? Estos asientos que venimos haciendo a lo largo del cursado, a los fines de la auditoría, son ajustes sugeridos. ¿Qué quiere decir? El auditor, después de hacer todo su trabajo, después de reunir toda la evidencia válida y suficiente, ¿sí? Bueno, determina qué está mal, qué hizo mal la empresa. No sé, midió mal los bienes de cambio,
tiene mal medido los bienes de uso, es incorrecto el cálculo de las amortizaciones. Bien, todos esos errores que el auditor va encontrando durante su trabajo se corrigen, en su gran mayoría, con asientos de ajuste. ¿Sí? Bueno, esos asientos de ajuste, el auditor se lo propone a la empresa. ¿Sí? Antes de firmar el informe del auditor, el auditor, bueno, se junta con la gerencia, con la gente encargada de llevar la contabilidad en la empresa, y le dice, bueno, mira, yo encontré esto. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Para que los estados contables presenten razonablemente la situación económica y financiera de la empresa, deberían hacer estos ajustes. Bien. Pero la empresa es la responsable de los estados contables, es la que termina tomando la decisión de aceptar o no aceptar esos ajustes que el auditor le sugiere. ¿Sí? Obviamente, si la empresa acepta todos los ajustes que el auditor le sugirió, los estados contables van a estar razonablemente bien. Entonces, si todos los asientos de ajuste que el auditor le sugirió a la empresa los hizo, corrigió todo lo que estaba mal, la opinión del auditor siempre va a ser limpia. ¿Por qué? Porque todos los errores que encontró fueron corregidos por la empresa. Entonces, la conclusión que llega al auditor, ¿cuál es? Que la opinión va a ser limpia. ¿Sí? ¿Entiende? Bien, ahora, puede pasar que la empresa no acepte los asientos de ajuste que el auditor le sugirió. O puede pasar que acepte algunos y algunos otros no. ¿Sí? Entonces, en base a lo que la empresa acepte ajustar o no de todo lo que el auditor le sugiere, el auditor va a opinar. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, tenemos 4 tipos de opiniones que se pueden emitir según la RT 37. Una es la opinión limpia, otra es la opinión modificada con salvedades, otra es la opinión adversa y otra es la abstención, que técnicamente es no opinar, abstenerse de opinar. Bien, ahora, ¿cuándo una opinión va a ser limpia? Pero, lo que acabamos de decir, cuando el auditor encuentra errores en los estados contables de la empresa, le sugiere a la empresa cuáles son los asientos de ajuste que a su criterio deben hacerse para que esté todo correctamente medido y expuesto, si la empresa acepta todos los asientos de ajuste, en ese caso, la opinión va a ser limpia. ¿Sí? Porque todos los errores que el auditor encontró fueron corregidos. ¿Ah? Ahora, puede ser limpia también cuando el auditor encontró algunos errores, le sugirió a la empresa, bueno, tienes que corregir esto, aquello. La empresa no corrige porque dice, no, esto es una pavada, no, no. Entonces, cuando el auditor, habiendo encontrado errores, ¿sí? La empresa, no habiendo ajustado esos errores, si a juicio del auditor esos errores son poco significativos, la opinión también va a ser limpia. Como por ejemplo, pónganse que el auditor revisó los estados contables, las notas, los cuadros anexos, las actas de directorio, revisó todo, hizo todos los procedimientos, obtuvo toda la evidencia. Llega y le dice a la empresa, mira, encontré, está todo medianamente bien, encontré que acá se te pasó, no sé, registrar estos gastos bancarios del último mes de cierre. Faltó hacer este asiento, gastos bancarios, faltaría el IVA, ¿no? Gastos bancarios, IVA a banco cuenta corriente, 15.000 pesos. Y la empresa dice, nada, a ver, yo no voy a corregir todo por 15.000 pesos. Listo, perfecto. Entonces el auditor va a decir, a ver, ¿puedo poner los estados contables están mal solamente por 15.000 pesos?
porque la empresa se olvidó de registrar un gasto. Entonces ahí el auditor empieza a analizar qué tan significativo es el error. Si el auditor considera que el error que él encontró, y obviamente que la empresa no corrigió, ¿no?, es poco significativo, la opinión igualmente va a ser limpia. Y acá siempre hay que mirar un poco cuál es el norte, o sea, qué es lo que tiene que guiar siempre al auditor al momento de emitir una opinión. Porque, le repito, y ya lo he dicho en otras oportunidades, este tema es un tema bastante, no subjetivo, pero que depende mucho del criterio profesional de cada uno, ¿sí? Entonces, ante una misma situación, un auditor puede considerar un tipo de opinión, otro auditor puede considerar otro tipo de opinión, y ambas pueden estar bien, ¿sí? Ahora, ahí me dirán, no es lo mismo una opinión modificada que una opinión adversa. No, no es lo mismo. Obvio que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo pueden las dos estar bien? Porque a la opinión va acompañada de ¿qué? De un fundamento de la opinión, ¿sí? No es que el auditor en su informe va a agarrar un papelito y va a decir, no, opinión limpia, listo, firma y chau. No, el auditor va a poner su opinión, también va a agregar los fundamentos de la opinión. ¿Qué opina como opina? ¿Sí? Por eso digo que pueden haber, a un mismo caso, dos tipos de opinión y ambas igualmente estar bien. De hecho, no sé por qué parte van en el cursado de la facultad, pero se van a encontrar muchas veces, los profesores le van a salir con esa excusa cada vez que le hagan muchas consultas y le van a decir, eso depende del criterio profesional del auditor. A veces sonará excusa, porque vos decís, bueno, por ahí no sabe qué decir. Pero no es tanta excusa, o sea, de hecho es cierto. Depende mucho también del criterio profesional del auditor, de la experiencia que tenga, ¿sí? Depende de si la auditoría que está haciendo el auditor es la primera auditoría que le está haciendo a esa empresa, si ya le viene haciendo la auditoría desde hace varios años. Eso también va a depender, ¿sí? Hay un montón de factores que juegan al momento de que el auditor decida algún tipo de opinión. Bien, entonces, retomando, dijimos que una opinión va a ser limpia cuando el auditor ha encontrado errores, eventualmente, le haya sugerido los ajustes correspondientes a la empresa y la empresa haya aceptado los ajustes. En ese caso, todo lo que estaba mal fue corregido, por lo tanto, los estados contables van a estar presentando razonablemente la situación económica y financiera de la empresa, por lo tanto, la opinión va a ser limpia. ¿En qué otro caso va a ser limpia? Cuando, a pesar de haber existido algunas incorrecciones, a juicio del auditor, estas no son lo suficientemente significativas. Por lo tanto, la opinión aún así va a ser limpia. Bien, ahora, ¿cuándo una opinión pasa de ser limpia a ser modificada con salvedades? La opinión modificada con salvedades pueden ser dos motivos: o desvíos en el marco de aplicación, por limitaciones al alcance. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de estos, ¿no? Desvíos en el marco de aplicación. A ver, es un marco de aplicación. El marco de aplicación es, vamos a decir, el conjunto de normas y reglas establecidas, aprobadas, que se siguen para confeccionar los estados contables, ¿sí? Entonces, traducido, el marco de aplicación, vamos a decir, general para la preparación de los estados contables, ¿cuáles son? Las distintas resoluciones técnicas, ¿sí? Ese es el marco sobre el cual se confeccionan los estados contables y se preparan los estados contables. ¿Ah? Ese es el marco de aplicación. Entonces, ¿cuándo una opinión puede ser modificada con salvedades? Cuando la empresa haya incurrido, como dice acá, en algún desvío en el marco de aplicación. Es decir, si el marco de aplicación, dijimos que el marco general vendría a ser el conjunto de resoluciones técnicas, si la empresa se desvió de ese marco de aplicación, ¿qué quiere decir? Hay algo en los estados contables
está mal medido o mal valuado o mal expuesto. ¿Sí? Entonces, una opinión puede ser modificada con salvedades cuando existen desvíos en el marco de aplicación por una incorrecta medición o por una incorrecta exposición. Pero, para que justifiquen una opinión modificada con salvedades, estas incorrecciones tienen que ser significativas. ¿Cuál es? Lógico, porque si son poco significativas, caemos acá, en la opinión limpia. ¿Tá? Entonces, vamos a tener una opinión modificada cuando existan desvíos en el marco de aplicación, algo que esté mal medido o mal expuesto, siempre que lo que esté mal sea significativo a juicio del auditor. Ahora, ¿cuándo algo es significativo? ¿Cómo sabemos si algo es significativo o no? Bueno, o sea, siempre hay que comparar el error con algún otro valor para saber si esto es significativo o no. ¿Sí? Supónganse que la empresa se olvidó hacer ¿qué se olvidó? No la hizo, digamos. Una previsión incobrables. Pónganse que la empresa omitió hacer este asiento. Deudores incobrables. Previsión. Para deudores incobrables. Y supónganse que el monto de la previsión era, 250.000 pesos. ¿Sí? 250.000 pesos. ¿Qué fue el error que cometió la empresa? Para hacerlo más sencillo, vamos a asumir que este fue el único error. Entonces, la empresa no hizo una previsión. Va a estar mal medido acá. La empresa no hizo esto. El auditor le sugiere que haga y la empresa dice que no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, el error es este. Se omitió hacer la previsión para uno de los clientes por 250.000 pesos. ¿Cuál va a ser el error acá? Está claro que si la empresa no hace esto, incurrió en un desvío en el marco de aplicación. ¿Por qué? Porque midió mal algo. Si la empresa no hace esta previsión, el rubro créditos por ventas va a estar mal medido. Porque la previsión es una cuenta regularizadora de créditos por ventas. Entonces, si la empresa omite hacer este asiento, lo que va a estar mal medido, mal valuado, van a ser los créditos por ventas. Bien. Entonces, el auditor tiene que determinar si esto es significativo o no. ¿Qué necesita, aparte de esto, para saber si esto es significativo o no? Necesita tener algo con cual compararlo. ¿Sí? Entonces, si el total del activo, por ejemplo, el total del activo, este mismo ejemplo, ¿no? Son 250 millones. La empresa haya dejado de hacer este asiento por 250.000. ¿Es significativo? No, no es significativo. De 250.000, ¿qué es? El 1% el 1% o menos de 250 millones. Es un valor muy pequeño si lo comparamos con el total del activo. Entonces, en ese caso de este ejemplo, a pesar de que la empresa haya cometido este error, no lo haya ajustado, obviamente, la opinión igual sería limpia. ¿Por qué? Porque sería poco significativo. Existe un error, existe un desvío en el marco de aplicación, efectivamente, pero si hacemos el análisis de significancia, vemos que es poco significativo. Ahora, supónganse que el total del activo, en este caso, fuera de 1 millón.
¿Sí? Sí. Acá, en este caso, si la empresa omite hacer este asiento, estaríamos hablando de un error que representa el 25% del activo. Acá sí, este error sería significativo. En este caso sí, sería justificable una opinión modificada con salvedades. ¿Por qué? Incorrecta medición. ¿De qué? De los créditos por ventas. ¿Sí? Al no haber registrado, como corresponde, las previsiones pertinentes. ¿Sí? Recuerden que las previsiones siempre hay que hacer un análisis de insolvencia del cliente, las probabilidades de cobro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? ¿Se entiende entonces cuándo algo es significativo? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos de vuelta. Una opinión modificada con salvedades va a ser cuando algo esté mal medido, mal expuesto, es decir, cuando haya un desvío en el marco de aplicación, ya explicamos cuál sería el caso, siempre que esa incorrecta medición o exposición sean significativas. ¿Ah? También, también podemos tener una opinión modificada con salvedades cuando existan limitaciones al alcance. ¿Qué son las limitaciones al alcance? Yo lo defino acá. La imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente. Vamos a un ejemplo. Supónganse que el auditor necesita validar el rubro bienes de cambio. Estamos hablando, supónganse, de un supermercado. El contador es auditor de un supermercado, tiene que validar el rubro bienes de cambio, que en un supermercado viene a representar casi el gran parte del activo. O sea, es un rubro sumamente importante. Supónganse que el auditor acuerda con la empresa hacer un inventario el día sábado a las 8 de la mañana. ¿Sí? Perfecto. Están así con la empresa. Como se hoy es jueves, quedamos para el sábado ir hasta los almacenes de la empresa y hacer un inventario para poder verificar los saldos del rubro bienes de cambio. Viernes a la noche se produce un cortocircuito eléctrico en el almacén y se quema la mitad de las mercaderías. ¿Qué pasa ahí? El auditor se vio imposibilitado, como dice acá, de reunir la evidencia válida y suficiente para validar el rubro bienes de cambio. ¿Sí? Es decir, el auditor no tiene forma de saber si esos bienes de cambio que tenía la empresa, si el saldo contable de bienes de cambio que dice tener la empresa, es correcto o no. Si está bien medido, mal medido, si hay más cantidades, menos cantidades. No tiene forma el auditor de reunir esa evidencia. ¿Sí? Entonces, cuando existen limitaciones al alcance, a juicio del auditor, estas podrían provocar incorrecciones significativas, la opinión también va a ser modificada con salvedades. ¿Sí? Otro ejemplo, supónganse que el auditor necesita validar el rubro créditos por ventas. ¿De qué manera? Recuerden el procedimiento típico para validar el rubro créditos por ventas. La circularización a los clientes. ¿Sí? Supónganse que el auditor elige una lista de 100 clientes. Le dice a la empresa, mira, quiero circularizar a estos 100 clientes. La empresa dice, no, mira, a ver, yo te voy a circularizar a 50. Listo. Recuerden que la circularización es la empresa la que tiene que comunicarse con el cliente para pedirle informe sobre el saldo. ¿Sí? No es el auditor que habla con el cliente y le dice, che, decime cuál es tu deuda con la empresa. No, la empresa es la que le solicita al cliente
información sobre los saldos. Entonces, si la empresa se niega a circularizar, el auditor no lo puede hacer. ¿Sí? Bien. Ahora, el auditor, a pesar de no haber podido reunir evidencia en la circularización, tiene una alternativa. ¿Cuál es? Puede fijarse si después del cierre, en la lista de recibos que tenga la empresa, tuvieron cobranzas. Pónganse, cliente Juan Pérez debía 20.000 pesos, 31 de diciembre. El 15 de diciembre, vos encontrás un recibo, Juan Pérez, 20.000 pesos. Ah, perfecto. Entonces, estos 20.000 pesos al 31 de diciembre existían. Era un crédito cierto y verdadero. Porque el cliente después del cierre vino y pagó. Eso comprueba que el saldo al cierre era correcto. ¿Entienden? Eso es conocido como la verificación de cobros posteriores. ¿De acuerdo? Bien. Supónganse que el auditor hizo circularizar, la empresa se negó a circularizar o circularizó a la mitad. Supónganse que de esa otra mitad, el auditor pudo verificar cobros de 10 clientes más, el resto de los cobros no pudo verificar. ¿Sí? Entonces, ahí también estamos ante una limitación al alcance. ¿Por qué? Porque el auditor, a pesar de haber aplicado todos los procedimientos que podía, a pesar de eso, no logró obtener evidencia válida y suficiente. Entonces, ahí el auditor tiene que utilizar su criterio profesional, su juicio, su experiencia y definir, bueno, a ver, no tuve evidencia de esto. De los créditos por venta, por ejemplo. Si esto está mal, si esto está bien, ¿sería significativo o no? ¿Sí? Esas son las preguntas que debe hacerse el auditor para definir si ante la imposibilidad de reunir evidencia, las posibles incorrecciones, lo que probablemente esté mal, son significativas o no. ¿Sí? Obviamente, si lo piensan, yo por ahí siempre critiqué esta parte de la redacción de la RT porque si la definición de limitación al alcance es la imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente, es bastante difícil también determinar si algo es significativo o no. ¿Sí? O sea, supónganse que la empresa tenía total del rubro créditos por ventas 20.000. El auditor no puede reunir evidencia, no pudo circularizar, no tuvo evidencia con los cobros posteriores, 20.000 pesos. ¿Es significativo? Pónganse con un total de activo de 5 millones. Y no es significativo. Ahora, estos 20.000 pesos es un saldo según empresa. El auditor no pudo validar. No sabe si efectivamente son 20.000 pesos. Pueden ser 20.000, puede ser cero, pueden ser 200.000. ¿Entiendes? Es decir, al no poder obtener evidencia válida y suficiente, tener como única referencia de valor lo que informa la empresa, es un tanto más complejo determinar cuándo algo es significativo o no. ¿Entienden? De todas formas, bueno, la RT define que ante la existencia de una limitación al alcance, el auditor debe definir si las posibles incorrecciones, lo que no se pudo validar, son significativas o no. Si son significativas, la opinión va a ser modificada con salvedades. ¿Ah? Entonces, vamos de vuelta. Tenemos una opinión modificada con salvedades, pueden ser por dos motivos. Los desvíos en el marco de aplicación, que ya lo explicamos, porque algo esté mal medido o mal expuesto, o porque el auditor no pudo reunir la evidencia válida y suficiente. En ambos casos deben ser significativos. ¿Sí? Significativos. Para merecer una opinión modificada con salvedades. ¿Ah? Bien. Ahora, ¿cómo pasamos de una opinión modificada con salvedades a una opinión adversa? Fíjense que las razones se repiten.
Repiten, porque una opinión va a ser adversa. ¿Cuándo? Cuando existan desvíos en el marco de aplicación. Entonces me van a decir, a ver, si la opinión modificada con salvedades es por desvíos en el marco de aplicación, la adversa también es por desvíos en el marco de aplicación, entonces, ¿cuándo es una y cuándo es otra? Esta diferencia. La opinión adversa va a ser por desvíos en el marco de aplicación, es decir, cuando algo esté mal medido o mal expuesto, pero esas incorrecciones, aparte de ser significativas, tienen que ser generalizadas. ¿Sí? No alcanza con que sean solamente significativas. Tienen que ser significativas, pero además tienen que ser generalizadas. ¿Entiende? Entonces, ahora hay que definir qué significa que algo sea generalizado. A ver, conocen, supongo, qué quiero decir si me refiero a les podría decir, un efecto cadena, un efecto en cadena o un efecto dominó. ¿Se entiende qué significa, no? Cuando en el dominó, cuando se cae una fichita, esa fichita hace que todo el resto se caiga. ¿Sí? Bueno, el efecto generalizado tiene similitud con ese concepto. ¿Qué? Supónganse, la empresa evaluó mal su mercadería. Evaluó mal la mercadería, permitió hacer, por ejemplo, este asiento. CMB Mercadería. Por 2,5 millones. Bien. Ahora, me dirán, bueno, para saber si es significativo, tenemos que saber cuál es el monto del activo. Perfecto. Vamos a poner total activo. Total activo. Pónganse 7 millones. Entonces, ¿primer condición significativo? Sí, significativo. Aparte es generalizado. ¿Por qué es generalizado? Porque si la empresa permite hacer este asiento, fíjense las cuentas involucradas. El monto ya, sacamos la conclusión de que es significativo. Tenemos un error de 2,500,000 pesos y un total de activo de 7 millones. Significativo es. Ahora, si la empresa no hace este asiento, primero, su estado de situación patrimonial va a estar mal. El rubro bienes de cambio va a estar mal. ¿Sí? Esta cuenta mercaderías. Estado de resultados de la empresa también va a estar mal. Porque va a estar mal el costo de la mercadería. ¿Sí? Al estar mal el resultado del ejercicio, ¿sí? Eso me va a afectar también ¿qué? El patrimonio neto de la empresa. ¿Se acuerdan? Lo vimos en la clase pasada, el estado de evolución del patrimonio neto. La última filita antes de los saldos al cierre, ¿qué era? El resultado del ejercicio. Entonces, al estar mal el resultado del ejercicio, también va a estar mal los saldos finales del patrimonio neto. Por lo tanto, también va a estar mal el patrimonio neto que se incluye en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, producto de una incorrección, las cuentas que están involucradas, ¿qué pasa? Se produce un efecto en cadena, es decir, el error se va arrastrando, va impactando los distintos estados contables. ¿Sí? Eso significa que un error o una incorrección sea generalizada. ¿Entiende? Ahora, un error puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que el error sea generalizado, va a ser significativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque naturalmente, al ser generalizado y al tener un efecto de arrastre en los distintos estados contables,
se convierte en significativo también. ¿Se entiende? Entonces, vamos de vuelta. Un error puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que sea generalizado, va a ser significativo. ¿Se entiende? Entonces, vamos de vuelta. La opinión adversa va a ser ¿cuándo? Cuando existan desvíos en el marco de aplicación. Cuando haya algo mal medido o algo mal expuesto. Y esa incorrección debe ser significativa y generalizada. Tiene que tener los dos efectos. Tiene que ser importante, es decir, tiene que ser significativo y a la vez tiene que tener efectos generalizados. Bien. Finalmente, nos vamos a la opinión, la abstención de opinión. Como dijimos al principio, únicamente se refiere a no opinar. El auditor se abstiene de opinar. Dice, no, yo esto firmo, esto no puedo opinar sobre esto. Cuando el auditor se abstiene de opinar. Cuando existan limitaciones al alcance. ¿Sí? Fíjense, bastante fácil aprendérselo, digamos. La opinión modificada con salvedades puede ser desvíos en el marco de aplicación o por limitaciones al alcance. La adversa, por esto. La abstención, por esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace que sea una abstención una modificada con salvedades? Nuevamente, al hablar de limitaciones al alcance, dice acá, estas limitaciones al alcance, que recuerden, es la imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente, a juicio del auditor, puedan provocar incorrecciones que sean significativas y generalizadas. Es decir, tanto la adversa como la abstención tienen que ser incorrecciones o potenciales incorrecciones que sean significativas y generalizadas. Nada más que la adversa va a tener lugar cuando el problema sea en la medición o exposición, y la abstención va a tener lugar cuando el problema sea la imposibilidad de reunir evidencia válida y suficiente. ¿Entienden? Vieron que no es muy complejo de verlo. O sea, es bastante fácil y hasta los motivos que llevan a determinadas opiniones se repiten. Solamente cambia en esto. Entonces, saber cuándo es una opinión u otra no es tan difícil. No lo celebren tanto, porque cuando veamos los casos van a ver que a veces hay zonas grises muy a veces difíciles de solucionar. De hecho, los profesores cuando explican esta parte, no sé cómo serán ahora que explican de manera virtual, ¿no? Pero cuando explicaban en los cursados presenciales, muchas veces se dio, sobre todo cuando va Esquivel y la profesora, muchas veces pasó que en la misma clase se pusieron a discutir y tenían criterios distintos. ¿Sí? Lo ideal, si ustedes me preguntan a mí, es que los profesores traten de resolver esos distintos criterios fuera del aula y lleguen con un criterio unificado para que al alumno no se le arme todo un matete en la cabeza. Pero bueno, evidentemente no lo hacen y bueno, sacan sus distintos criterios en clase a relucir y muchas veces los alumnos terminan quedando en el medio y no saben qué hacer. ¿Sí? Repito, este tema es un tema opinable, valga la redundancia. Me ha tocado tener alumnos que, habiendo salido mal en la práctica, fueron a reclamar su nota en la práctica. El profesor les cambió la nota. Justamente por la amplitud del tema. Es un tema que, como les dije al principio, puede ser una opinión u otra y ambas estar bien. Ahora, para ir a defender una nota o para reclamar una nota Esquivel, lo importante es tener los fundamentos para hacerlo. ¿Sí?
Yo cuando explico esta parte de dictámenes, trato de hacer mucho hincapié y les pongo ejemplos y les cambio el planteo para que ustedes lleguen al examen parcial teniendo los fundamentos para emitir cualquier tipo de opinión. Cualquier tipo de opinión. Porque fíjense, lo que está mal medido o mal expuesto, esto, si ustedes tienen alguna duda, es fácil. Buscan la RT17, la RT16, la RT6, la RT21, buscan la RT y se van a dar cuenta cuando algo esté mal medido o mal expuesto. Sin necesidad de acordarse de memoria. ¿Sí? Entonces, la diferencia dónde va a estar es cómo fundamentan la opinión. Me pasó, tuve varios alumnos que en su momento fueron a reclamar la nota y Esquivel les cambió la nota y terminaron promocionando. Yo, obviamente, después mis alumnos me contaban, ¿no? Cuando fueron a reclamar la Esquivel, presentaron sus argumentos, le dijeron, mire, profe, yo interpreté así, yo creo que esto es así, porque esto, por aquello. ¿Sí? Es decir, fueron con argumentos y fundamentos, y fue por eso que el profesor después le cambió la nota. ¿Sí? Recuerden también cómo se manejan en la cátedra. La profesora, Alejandra, es la que hace los exámenes. Ella también prepara, a su vez, una solución sugerida. ¿Ah? Entonces, cuando van corrigiendo entre ellos, tienen como modelo esa solución sugerida. Y la solución sugerida a veces de la profesora tiene su criterio, que quizás no coincida con el criterio de alguno de ustedes. ¿Sí? Y aún así, ambos están bien. Entonces, es un poco complejo esta segunda parte de informe, justamente por la amplitud del tema. Bien. Vamos entonces, ya he explicado todo esto, en los casitos prácticos. Es lo que vamos a tener que resolver o contestar. Básicamente 4 cosas. De hecho, en los últimos exámenes, en los últimos años, esta última partecita prácticamente la eliminaron. Y acá sí hay un criterio diferente entre la profesora y Esquivel. Y escuchando el argumento de los dos, o escuchando el fundamento de los dos, yo opino igual que Esquivel. Para mí, el criterio de la profesora es errado. Entonces, esto provocó que discutieran muchas veces en clases. Como discutieron varias veces sobre ese mismo tema en los últimos años, este puntito 4 directamente lo sacaron o lo hicieron opcional. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que contestar en los casitos que veamos. 4 cosas, eventualmente, según el examen. Pero, van a dar un caso, una situación hipotética de algo que la empresa hizo. Y nosotros vamos a tener que definir el problema de manera breve y concisa, definir cuál es el problema que se plantea en el caso que nos dieron. Si eventualmente en el caso que nos dieron vemos que hay algunos errores, ya sea de medición o de exposición, hacemos los ajustes para corregir esos errores. Luego, emitimos la opinión. ¿Sí? Y si eventualmente el examen les pide también, hay que opinar sobre la uniformidad. Y vamos a detenernos un poquito con respecto a esto de la uniformidad. Repito, últimamente no están tomando, pero por las dudas vamos a explicar. Pasa, la RT37 no obliga al auditor que opine sobre la uniformidad. Es decir, no lo hace obligatorio. ¿Se entiende? Sin embargo, la misma RT lo hace responsable el auditor en el eventual caso que los terceros se vean perjudicados porque el auditor haya omitido definir o opinar sobre la uniformidad.
Entonces, ¿qué es lo que opina Esquivel? Esquivel dice que, a pesar de que el auditor no esté obligado a emitir una opinión sobre la uniformidad, hacerlo responsable de los eventuales daños que pudieran sufrir terceros, el auditor como que, de cierta manera, se siente obligado a opinar sobre la uniformidad. ¿Sí? Por eso él tanto insistía en el tema de la uniformidad hace un par de años atrás. ¿Qué significa opinar sobre la uniformidad? Acá es fácil. Acá hay dos posibilidades. Uniformidad, dos puntos. Si hay uniformidad, o se ve afectada la uniformidad o no se ve afectada la uniformidad. Son dos respuestas posibles, nada más. Ahora, ¿qué significa opinar sobre uniformidad? Y recuerden un poquito cuando veíamos estados contables. Recuerden que ustedes armaban los distintos estados contables y siempre exponían los estados contables con información comparativa. ¿Sí? Tenían, no sé, un estado de situación patrimonial, tenían acá los saldos del 2020 y acá la comparativa del 2019. ¿Sí? Ahora, esta información comparativa del ejercicio anterior, para que puedan compararse las cifras en ambos ejercicios, la empresa tuvo que haber utilizado los mismos criterios de medición y exposición. ¿Sí? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Supónganse, la empresa en el año 2019 valuó los bienes de cambio al costo de reposición. ¿Sí? Y en el año 2020 valuó los bienes de cambio BNR. ¿Sí? ¿Pueden compararse esas cifras de los bienes de cambio? No, porque tuvieron criterios de evaluación diferentes. Entonces, no son comparables. Al no ser comparable, la información no es uniforme. ¿Entiendes? Eso significa que la información sea uniforme. Eso significa opinar sobre la uniformidad. Si ante el eventual error que encontremos en el caso, la información entre un ejercicio y otro no es comparable porque se utilizaron criterios distintos de evaluación, la uniformidad se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque las cifras de los estados contables en sus comparativas no van a poder compararse entre sí. ¿Se entiende? Bien, ahora, supónganse que, mismo ejemplo, en el 2019 la empresa evaluó sus bienes de cambio al costo de reposición. En el 2020 los evaluó al BNR. ¿Qué significa? ¿Que la empresa no puede cambiar de criterio de evaluación? Entonces la información se hace de uniformidad. No, la empresa puede cambiar de criterio. Supónganse que se dan todas las condiciones para que la empresa en el 2020 evalúe sus bienes de cambio al BNR. Perfecto. El año anterior lo evaluó el costo de reposición. Cuando hay un cambio de medición, un cambio de criterio, perdón, esté justificado, esté permitido por las normas contables, está perfecto, la empresa lo puede hacer. Pero si cambia algún criterio, debe informarlo sí o sí en notas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los usuarios de los estados contables, cuando vean las cifras, tienen que tener en algún lugar esa información donde me diga, bueno, en el año 2019 los bienes de cambio se evaluaban a su costo de reposición, en el año 2020, por tal motivo, por estas condiciones, se decidió evaluar al valor neto de realización. ¿Sí? La comparación se hará efectuando con el siguiente coeficiente de, es decir, la nota explica el cambio de criterio, por qué se cambió de criterio y cómo inciden las cifras a los fines comparativos. ¿Sí? Entonces, si la empresa cambia algún criterio de un año a otro, lo explica en notas, la información va a seguir siendo uniforme. ¿Por qué? Porque a pesar de haber cambiado el criterio de evaluación o exposición, este cambio está explicado.
Entonces, los terceros usuarios de los estados contables están al tanto, podrán tomar sus decisiones, aunque las cifras estén con criterios diferentes. ¿Se entiende? Distinto es el caso que la empresa haya cambiado de un criterio a otro y no lo haya explicado en notas. Ahí sí, la información deja de ser uniforme porque se cambió de criterio, nunca se explicó en ningún lado. Ahora, otra posibilidad, la empresa haya cambiado un criterio de medición de un año a otro, a un criterio que no puede usar. ¿Sí? A ver, recuerden que, volvemos con el ejemplo de bienes de cambio. La empresa evaluaba el costo de reposición, al año siguiente decidió evaluarlo al BNR. Perfecto. Ahora, para evaluar los bienes de cambio al BNR tienen que darse ciertas condiciones. ¿Sí? O tienen que ser bienes fungibles, con mercado transparente, con cotización pública y conocida, con mínimas barreras de entrada y salida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que define la RT para evaluar los bienes de cambio del BNR. También puede darse que la empresa haya recibido un anticipo que congela precio. Las condiciones contractuales de la operación aseguran la efectiva concreción de la venta y la ganancia. En ese caso, sí. Es decir, tienen que darse ciertas condiciones para que la empresa pueda utilizar entre un año y otro un criterio distinto de medición. Si la empresa cambia de un año a otro su criterio de medición, pero el criterio que usa no está permitido, eso ya no va a afectar la uniformidad, sino que definitivamente va a afectar la opinión. Porque va a ser una incorrección. Bien. Entonces, básicamente, ¿cuándo se va a ver afectada la uniformidad? Cuando haya un cambio de criterio, medición o exposición, entre un año y otro, y esos cambios no estén explicados en notas. Así es. ¿Qué opina Esquivel? Eso también opino yo. ¿Sí? Mediojas, a los fines prácticos, tiene otra forma de resolver esta cuestión. Mediojas vincula la uniformidad a la opinión. ¿Sí? Para Mediojas, si la opinión es modificada con salvedades, adversa o abstención, la uniformidad, 2 puntos, se ve afectada. Si la opinión es limpia, la uniformidad, 2 puntos, no se ve afectada. ¿Sí? Es decir, Mediojas, ¿qué hace? Vincula la opinión con la uniformidad. ¿Es correcto ese criterio? En algunos casos sí y en otros casos no. O sea, no se lo puede usar como una regla memotécnica. ¿Sí? En algunos casos sí. Vamos a tener una opinión modificada, adversa, que se va a ver afectada la uniformidad. Va a haber casos que no, va a haber ocasiones en que no. Entonces, aplicar como si fuera una regla de 3 simples, es decir, y vincular la opinión con la uniformidad no está bien. ¿Sí? Y eso es lo que provoca a veces que discutan en clases entre Esquivel y Mediojas. Bien. Dicho esto, vamos a ver los casos. Al final se nos fue casi una hora explicando todo esto. Bien, dicen, luego de leer cada uno de los casos, usted deberá determinar lo siguiente. En cada caso, mencionar el problema, como lo dijimos recién, definición del problema, asiento de ajuste propuesto si corresponde, ajuste, considerando que la empresa no acepta ningún ajuste, redacte cuál es el efecto en cada uno de los problemas mencionados en el dictamen del auditor, excepto que el enunciado surja lo contrario. Usted debe considerar cada problema en forma independiente. Los problemas son significativos, en todos los casos, pero no lo suficientemente como para originar una abstención de opinión, una opinión adversa. Y que la empresa, salvo que se plantee lo contrario, determina sus costos de venta por diferencia de inventario. Entonces, pensé que el ejercicio, después fueron haciéndose un poco más flexibles, pero el ejercicio este está como encorsetado. ¿Por qué? Yo, mi opinión, una opinión muy personal, planteando los ejercicios de esta manera, los chicos no entienden
cómo opinar. ¿Por qué? Porque le ponen demasiadas restricciones al planteo. Ponen demasiadas restricciones al planteo. A ver, ¿qué es lo que dice este punto 3? Primero, considerando que la empresa no acepta ningún ajuste, lo cual eso sí está bien. ¿Por qué? Cuando explicamos los tipos de opinión, ¿qué dijimos? Si la empresa aceptaba los asientos de ajuste, la opinión va a ser limpia. Entonces, para que el ejercicio tenga sentido, tenemos que asumir que la empresa no acepta el ajuste, porque si aceptara, siempre va a ser limpio. ¿Ah? Está perfecto. Ahora, esta parte, fíjense, dice, considere que los problemas son significativos en todos los casos, pero no lo suficiente como para originar una abstención de opinión o una opinión adversa. ¿Qué está diciendo con esto? Le está diciendo que en todos los casos, las incorrecciones que ustedes encuentren o las limitaciones al alcance que ustedes vean, siempre van a ser significativas y no generalizadas. ¿Sí? Conclusión, están metiendo en un corsé para que ustedes emitan una opinión dentro de este rango, o limpia o modificada con salvedades. ¿Sí? ¿Por qué? Que solamente van a ser significativas, no generalizadas. Por lo tanto, no van a ser adversas ni va a ser una abstención. ¿Entienden? Entonces, ponerle tantas restricciones al planteo hace que el alumno pues no entienda en definitiva cómo se opina. ¿Sí? Cual para mí está pésimo desde el punto de vista pedagógico. Bueno, salvando eso. A ver, seguimos. Ejercicios. La sociedad, fíjense, cambió con efecto al 31 de diciembre del X5 el criterio de evaluación de las mercaderías de reventa respecto al ejercicio anterior, adoptando el costo de reposición en lugar del costo histórico. La incidencia es la siguiente. La empresa tenía el saldo inicial al inicio del ejercicio de los bienes de cambio, tenía evaluado a 130.000. ¿Sí? El costo de reposición es 100.000. Al cierre del ejercicio X5, la empresa valuó su mercadería utilizando el costo de reposición, no el costo histórico. ¿Entiendes? Entonces, los bienes de cambio al cierre, van a estar evaluados a 270.000. Porque la empresa decidió utilizar el costo de reposición como criterio para evaluar su mercadería. Ese cambio de criterio, ¿qué provocó? Provocó que la existencia inicial esté mal. ¿Sí? Porque la existencia inicial viene del ejercicio anterior. Recuerden que la existencia inicial de las mercaderías son las existencias finales del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene la existencia inicial medida al costo histórico y la existencia final medida al costo de reposición. Entonces, si tenemos que definir, siguiendo los puntos que tenemos que completar del ejercicio, la definición del problema. ¿Qué problema existe acá? Y recuerden, incluso van a ver en los planteos de los exámenes que dice, describa brevemente el problema. Tampoco es que tienen que explicar mucho, tienen que ser breves y concisos. ¿Qué problema tenemos acá? ¿Cuál es el problema que
ven acá. Y por eso hubiese preferido que hubiera más alumnos presentes, digamos. Porque yo siempre en esta parte de la materia trato que el alumno razone por sí mismo. ¿Por qué? Me pasaba también cuando daba clases presenciales. Siempre insistía con esto. Que yo acá puedo redactar la definición del problema, cómo yo entiendo al problema. Ustedes lo pueden redactar de la forma que ustedes quieran, usando las palabras que ustedes quieran. ¿Sí? La redacción del problema la hacen ustedes. Entonces, a mí no me sirve, no es que a mí no me sirve, a ustedes no les sirve ver la solución y tomarla como algo que tienen que aprenderse de memoria o como que es así, no puede ser de otra forma. Sí, puede ser de otra forma. Ustedes la pueden redactar como ustedes lo entiendan. ¿Sí? No quiero que ahora yo voy a redactar acá, por ejemplo, el problema y que ustedes después lo copien y digan, bueno, esta es la respuesta. No, puede ser esa o puede ser otra, de acuerdo a cómo ustedes la redacten. Hay dos cosas que ustedes no pueden confundir. Es lo único que, sí, es blanco o es negro. A veces no pueden confundir un problema de medición con un problema de exposición. ¿Sí? Un problema de medición, problema de medición. Problema de exposición, problema de exposición. ¿Pueden haber ambos problemas de medición y exposición? Sí. Tienen que saber cuáles son. ¿Sí? No pueden, repito, no pueden confundir exposición con medición. El resto, ustedes lo describen el problema como ustedes quieran. ¿Ah? Entonces, vamos de vuelta con el planteo. ¿Qué hizo la empresa? Al cierre del ejercicio X5, evaluó sus mercaderías al costo de reposición. Por lo tanto, lo tiene evaluado a 270.000. ¿Ah? Bien. ¿Qué pasa? La existencia inicial, la mercadería le quedó mal evaluada. Porque la existencia inicial es la existencia al cierre del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, la empresa evaluaba sus bienes de cambio al costo histórico. Entonces hay que corregir eso. Hay que llevar el valor de la mercadería de 130 a 100. ¿Sí? Muchas veces, y por ahí es una recomendación que les doy, muchas veces les resulta más fácil a los chicos, depende de cada uno, ¿no? Pero a veces pasa, que los chicos identifican fácilmente qué asiento de ajuste tienen que hacer. Y a veces, después de hacer el asiento de ajuste, dicen, el problema es este. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que no es necesario de que sí o sí primero definan el problema, sí o sí después hagan el asiento. Ustedes lo hacen como ustedes quieren, en el orden que ustedes quieran. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo les estoy planteando, la existencia inicial está mal, ¿sí? Por lo que dice el planteo. Por lo tanto, la mercadería está mal. ¿Por qué? Porque la existencia inicial está mal. ¿Sí? La existencia inicial está sobrevaluada, porque está evaluada a 130.000 y debería evaluarse al costo de reposición, que es el nuevo criterio, 100.000. 100 millones, perdón. ¿Sí? Entonces, está evaluada así. Está evaluada así, hay que corregir. Mercadería. Hay que reducir el valor de la mercadería. Primer pista. Entonces acá va a ser ¿qué? Mercadería. Por 30 millones. ¿Y la cuenta deudora? Dice acá. Estamos ajustando la mercadería por la incorrecta medición de la existencia inicial. La existencia inicial de las mercaderías
ya lo dijimos, es la existencia final del ejercicio anterior. ¿Sí? Por lo tanto, la cuenta deudora, ¿cuál va a ser? Sea. ¿Sí? Porque tenemos que ajustar la existencia inicial de la mercadería, que es la existencia final del ejercicio anterior. Por lo tanto, ese cambio de criterio me incide en los resultados del ejercicio anterior. ¿Sí? Tarea. 30 millones. ¿Qué sería el asiento? Y repito, por lo que dice el planteo, es un asiento que la empresa no acepta. Trabajamos bajo ese supuesto, que la empresa no acepta este asiento de ajuste. Si la empresa no acepta este asiento de ajuste, piénsenlo, estaría mal. Estaría mal valuada la mercadería. Entonces, ahí podemos empezar a definir el problema. A ver, ¿cuál es el problema? Incorrecta medición de los bienes de cambio. La existencia, vamos a poner, al cambiar de criterio, la misma quedó sobrevaluada, afectando de esa manera los resultados de ejercicios anteriores. Repito, conciso, ese es el problema. Repito, ¿vieron cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? Razonamos primero cuál es el asiento de ajuste. Ver el asiento de ajuste, por ahí nos facilita un poco la redacción del problema. ¿Entienden? Acá, vean bien algo. Y por eso yo insisto en que llenar de restricciones el examen termina siendo contraproducente para entender esta parte de informes. ¿Cuál sería la opinión acá? Tenemos que emitir una opinión. ¿Sería limpia? ¿Sería modificada con salvedades? ¿Sería adversa? ¿Abstención? Obvio que no. ¿Qué abstención la descarto? Porque la abstención se va a dar únicamente cuando existen limitaciones al alcance. No existe el caso. Estamos hablando de qué? Error de medición. ¿Sí? Volvamos acá. Medición puede ser modificada con salvedades o puede ser adversa. Una de dos. ¿Qué dice el planteo? Que no puede ser opinión adversa. ¿Sí? Porque los problemas sí son significativos, pero no son generalizados. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. No es cierto. A ver, no se asusten ni se molesten, o sea, mi mayor deseo es que entiendan. ¿Sí? Repito, mi mayor deseo es que tengan los fundamentos y los argumentos. A ver, si la empresa no hace este asiento, primero tenemos que saber si es significativo. Algo que no podemos saber porque ¿qué dato nos faltaría? ¿Cuál es el total del activo? Tenemos ese dato. Entonces, sabemos si es significativo, pero el planteo dice que sí son. Acá dice, son significativos. ¿Ah? Entonces, una condición ya tenemos. Ahora tenemos que ver si esto es generalizado o no. ¿Es generalizado? Sí, es generalizado. A ver, pónganse a pensar. Cuando explicamos qué significaba que algo sea generalizado, ¿qué dijimos?
se producía una especie de efecto cadena. Producto de una incorrección, se arrastraba el error en los distintos estados contables. Entonces, es suficiente que en un asiento ustedes tengan una cuenta de resultados y una cuenta patrimonial, listo. Siempre va a ser generalizado. Siempre. Siempre. ¿Lo entienden? Porque cuando definimos el error como generalizado, ¿qué dijimos? Que se provocaba un error, producto de un error, perdón, ese error se arrastraba o tenía incidencia en los distintos estados contables. Al tener una cuenta de resultados en el asiento y una cuenta patrimonial, esto afecta al estado de resultados. Esto la cuenta el estado de situación patrimonial. Y listo, ya el error se arrastró a todos los estados contables. ¿Entiendes? Está bueno el de flujo efectivo, pero ¿se entiende? Entonces, dice el planteo que los errores son significativos, pero no para generar una abstención o una opinión adversa. Por lo tanto, nos está diciendo el planteo que son significativos y no generalizados. Cuando vemos la solución del ejercicio, o cómo se resuelve el ejercicio, nos damos cuenta de que efectivamente es generalizado. ¿Qué dijimos? Un error puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que sea generalizado va a ser significativo. ¿Sí? Entonces, si este planteo no tuviera todo este corset, toda esta serie de restricciones, ¿cuál sería la opinión de esto? Adversa. ¿Sí? Me ponen acá opinión alternativa. Acá, la opinión sería adversa. ¿Por qué? Porque al ver el asiento ya vemos que los errores son significativos y generalizados. Repito, un error puede ser significativo y no generalizado, pero siempre que sea generalizado va a ser significativo. ¿Sí? Entonces, al estar involucrado una cuenta de resultados y una cuenta patrimonial, siempre va a ser generalizado. Entonces, siempre vamos a caer en una opinión adversa. ¿Sí? Por eso es que los profesores le ponen toda esta serie de restricciones. Porque en la mayoría de los ejercicios, ustedes van a tener asientos con cuentas de resultados patrimoniales. Entonces, si se van a lo que estrictamente dice la RT, terminan cayendo siempre en una opinión adversa. ¿Sí? Y eso es lo que los profesores no quieren. ¿Ah? ¿Se entiende? A ver. Nosotros ponemos que la opinión es adversa. Perfecto, hay que fundamentarlo. ¿Por qué sería adversa? Incorrecta. Incorrecta. Correcta. Medición de bienes de cambio. Cambio y los resultados. Vamos a poner acá. Área. Yo haría esta aclaración. La interacción de las cuentas involucradas. Cuentas involucradas. Los asientos de ajuste producen efectos generalizados. Este fundamento, los profesores no le pueden decir que está mal. No le pueden decir que está mal. Y ustedes, con RT en mano, le pueden justificar esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente.
y se van a la solución de cátedra, la solución ¿cuál es? La opinión es modificada con salvedades. Incorrecta. Incorrecta. Medición del rubro viene de cambio. Viene de cambio. Pueden agregar si quieren. Acá el chamullo es de cada uno de ustedes. Viene de cambio, mercadería. Sobrevaluada. Así también los resultados de ejercicios anteriores. Lo que omiten mencionar acá es que el asiento de ajuste incluyen en la misma solución, al estar involucrados cuentas de resultados y patrimoniales, errores generalizados. Eso omiten. ¿Por qué omiten? Porque el planteo les pone esta serie de restricciones. Restricciones que terminan haciendo que el alumno conteste como ellos quieren, mal, como ellos quieren. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, esta serie de restricciones, ellos en los exámenes los van sacando de a poquito. Se dieron cuenta de que, de su mala praxis, vamos a decir. ¿Sí? Se dieron cuenta de que estaban demasiado encorsetados en los casos, entonces esas restricciones las fueron sacando de a poquito. Bien. Vamos con el segundo caso. Dice, durante la revisión, el auditor toma conocimiento que un cobrador de la compañía se había apropiado indebidamente de cobranzas por 50.000 pesos en junio. Recuerden que la fecha de cierre para todos los casos es 31/12 del X5. ¿Tá? En junio del X5 dice, durante la revisión el auditor toma conocimiento de un cobrador, de la compañía se había apropiado indebidamente de cobranzas por 50.000 pesos en el mes de junio. Dado que este cobrador es insolvente, las gestiones legales fueron infructuosas, la compañía cargó dicho importe a gastos del ejercicio. No dice nada más que eso. ¿Qué problema tenemos acá? Primero tenemos, bueno, un cobrador que tenía la compañía, se quedó con 50.000 pesos. ¿Sí? Se apropió indebidamente de 50.000 pesos. Bueno, la empresa trató de cobrarle, vio que no tiene un mango y dijo, bueno, está bien, no le podemos cobrar, mandale a gastos del ejercicio. ¿Está bien esto? No, no está bien. ¿Por qué? Y hagamos un poquito de memoria, no sé, no creo que se acuerden, pero cuando en estados contables ven la parte del estado de resultados. La primera clasificación que hace RT, si mal no recuerdo, creo que era la 8. La primera clasificación de resultados que hace el RT8, ¿cuál es? Define a los resultados entre resultados ordinarios y resultados extraordinarios. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Primero, el RT8 no define los resultados ordinarios. Dice que son todos aquellos que no sean extraordinarios. Bárbaro. Siempre. Hay muchas definiciones de ese tipo en RT. Entonces, ¿cuál es un resultado extraordinario? Pero dice que, bueno, que
de poca frecuencia en el pasado y de probable poca infrecuencia en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Además, que para mí esto es lo más importante para definir un resultado ordinario de extraordinario, es, también dice en la RT8, ¿no? Deben ser producidos por factores ajenos a la voluntad del ente. ¿Sí? Es más, la RT menciona dos casos: siniestros y expropiaciones, como resultados extraordinarios. Lo que acabamos de decir, un siniestro, llámese robo, accidente, incendio, etcétera, todos ocurren por voluntad ajena del ente. Una expropiación, la empresa tiene un campo y no sé, la provincia quiere hacer una ruta por el medio, le expropia el terreno. ¿Depende de la voluntad de la empresa? No. El Estado, por su poder creo que era poder de imperio, ¿no? Recuerdo bien, se lo expropia. No depende de la voluntad del ente. ¿Sí? Entonces, un resultado va a ser ordinario o extraordinario. A mí, la mejor manera de definir a cada uno de ellos es: los ordinarios dependen de la voluntad del ente, los extraordinarios no. Más sencillo. ¿Sí? Porque si no, siempre, cuando hablaban de habitualidad, confundían los chicos, qué sé yo. La empresa vende una ferretería. ¿Sí? De golpe, durante el ejercicio se le ocurre vender dos utilitarios que tenía. Dentro de sus resultados, entonces, va a tener el resultado por la venta de esos utilitarios. Muchos entonces dicen, bueno, el resultado por la venta de los utilitarios es extraordinario, es atípico y porque la empresa no vende utilitarios. Sí, perfecto. Pero para que sea extraordinario, debe ser por factores ajenos a la voluntad del ente. ¿Entiendes? Entonces, dicho todo esto, volvemos al caso. Estamos ante un caso de robo. ¿Sí? Un cobrador se quedó con 50.000 pesos, se descubrió el robo, no se le pudo cobrar, y la empresa decidió mandar esos 50.000 pesos a gastos del ejercicio. ¿Va a hacer eso? No. Porque esos 50.000 pesos no son gastos del ejercicio, porque los gastos del ejercicio son ordinarios. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un siniestro. Estamos hablando de un robo, de una apropiación indebida. Entonces, ¿qué problema tenemos? Está mal. El monto, 50.000 pesos, ¿está mal? ¿Está mal que sean 50.000 pesos? No, eran 50.000 pesos. El monto está bien. Entonces, ¿va a estar mal medido? No, la medición está perfecta. Eran 50.000 pesos y recuerden, por el estado de resultados: ventas menos costo, utilidad bruta, gasto administrativo, gasto del ejercicio, utilidad bruta, utilidad neta, perdón. En cuanto a la ganancia, resultado final. Bien. El resultado final va a ser el mismo. El resultado final va a ser el mismo. No importa que esos 50.000 estén en gastos del ejercicio o en resultados extraordinarios. El número, el resultado final, el estado de resultado va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema habría? De exposición. ¿Sí? No se trata de que esos 50.000 pesos estén mal por el monto. Está mal porque está en una cuenta, una partida que no corresponde, que no es un resultado del ejercicio. No es un resultado del ejercicio, no es un gasto del ejercicio, es un resultado extraordinario, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando el monto está bien o el monto es indiscutido, pero ese monto está en cuentas o en rubros que no correspondan, el problema es de exposición. ¿Se entiende?
Bien. Entonces, ¿qué es el planteo? La empresa hizo esto. La empresa, a ver, la empresa, según el planteo, lo siguiente. Gastos del ejercicio, caja, 50.000. ¿Sí? Oh, caja. Está perfecto. Perfecto. Faltó 50.000 pesos en caja. ¿Por qué? Porque tu cobrador se la llevó. La cuenta acreedora está perfecto. El monto está perfecto. ¿Qué es lo que está mal? Esta cuenta. No es gasto del ejercicio. Es un resultado extraordinario. ¿Sí? Entonces, si esto está mal, hagamos a gastos del ejercicio. 50.000. En realidad, ¿qué era? Un resultado extraordinario. Y acá podemos usar la cuenta que mejor nos parezca, pero tiene que entenderse por el uso de la cuenta de que es un resultado extraordinario. ¿Qué podemos poner? Pérdida por siniestro, pérdida por robo o simplemente siniestro. ¿Sí? Depende del plan de cuentas de la empresa. Esto tiene que estar dentro de los resultados extraordinarios. ¿Ah? 50.000. La empresa hizo esto, el ajuste sugerido es esto. El planteo dice que la empresa no acepta el asiento sugerido. Entonces, ¿cuál sería la opinión? La opinión sería, acá, de jugar un poco. Ah, no definimos el problema, perdón. Perdón, mala mía. Problema. Ya lo explicamos cuando hicimos todo el asiento y dimos toda la explicación previa. ¿Existe qué? Existe una incorrecta exposición de resultados. La empresa incluyó, ¿no? Pero dentro de los resultados del ejercicio, que la ponemos ordinario, el o la apropiación indebida de dinero por parte de un empleado. Que es considerado un resultado extraordinario. ¿Está? Me quedé corto con el espacio, a ver. Entonces, definimos el problema, hicimos el asiento de ajuste, nos queda nada más que opinar. ¿Cuál sería la opinión? Y fíjense que la opinión siempre termina siendo, el fundamento de la opinión, siempre termina siendo muy similar a la redacción del problema. Por acá, la opinión, ¿cuál va a ser? Y quiero que jueguen un poco a usar el criterio. ¿Sí? Siempre párense del lado de que ustedes son los auditores. ¿Sí? Descubrieron este problema. Hay 50.000 pesos que están en una cuenta y tendrían que estar en otra.
¿Qué tienen que jugar ustedes y decir, a ver, ¿esto es importante? ¿Significativo? Recuerden que según el planteo, dice que sí, que son significativos. Entonces ya nos pone una restricción. Si es significativo, listo, ya está. Es significativo. El planteo dice que no son generalizados, es decir, no van a generar ni una abstención ni una opinión adversa, por lo tanto, no nos queda mucha alternativa. Opinión modificada con salvedades. Incorrecta exposición de resultados. ¿Sí? Y termina la opinión. Fíjense que si ustedes tuvieran más información, si ustedes tuvieran más datos en el planteo, de hecho, si ustedes consideran que esto no es importante, esto puede ser una opinión limpia. A ver, muchas veces también vieron que cuando hablamos de la significatividad dijimos que el error, es decir, la incorrección, tiene que ser significativo con respecto a otro valor de referencia. Y hoy comparábamos, qué sé yo, bienes de cambio o créditos por venta con el total del activo. Ahora, bien el auditor, ¿qué va a tener en cuenta al momento de emitir una opinión? Va a tener en cuenta si los terceros usuarios de los estados contables, que obviamente van a ver también el informe del auditor, cambiarían su opinión o tomarían una decisión diferente por este error. ¿Sí? Y ahí plantéense, a ver, pónganse que esta empresa en cuestión solicitó una auditoría y está requiriendo el informe del auditor porque quiere pedir un préstamo al banco. ¿Sí? Quiere pedir un préstamo y un préstamo de 150 millones. La empresa obviamente debe tener un patrimonio considerable para pedir esa suma. Supónganse que la empresa tiene un patrimonio neto de 400 millones. ¿Sí? ¿Creen que el banco va a mirar los estados contables y obviamente también va a mirar el informe del auditor? ¿Le va a negar el crédito a esta empresa porque la empresa haya puesto 50.000 pesos en gastos del ejercicio y no en resultados extraordinarios? ¿Creen que el banco va a decir, no, imposible, no te puedo dar el crédito porque te equivocaste en 50.000 pesos ahí? No, no. Se entiende que muchas veces uno tiene que saber también si los terceros usuarios de los estados contables cambiarían su opinión o tomarían una decisión diferente producto de ese error. ¿Se entiende? Son varios los factores y las cuestiones a tener en cuenta al momento de emitir una opinión. ¿Está? En este caso, no hay muchos más datos en el planteo, pero lo que intento hacer poniéndole ejemplos o poniéndole alternativas al ejercicio es que ustedes vean cómo va de un lado a otro el tema de las opiniones dependiendo las circunstancias. ¿Ah? Entonces, la opinión dijimos que va a ser modificada con salvedades. Por incorrecta exposición de resultados. Y ahí si le quieren agregar un poquitito más, pueden decir, a ver, los resultados por apropiación indebida de fondos son considerados extraordinarios. Esto último, ¿viste? Es una especie de para darle un poco de decorado, digamos, a la opinión. Nada más. ¿Sí? Vieron que
alternativas, hay distintos fundamentos. Bien, primero de conocer cómo se mide y cómo se expone algo. Segundo, depende también mucho de las circunstancias. Si, a ver, si ustedes son auditores, les toca auditar una empresa por primera vez, es la primera vez que ustedes auditores están auditando el Rulemán Ferretería. ¿Sí? Quiere decir que es la primera vez que ustedes tienen contacto con esta empresa. Es la primera vez que ustedes conocen al gerente, conocen a los empleados, es la primera vez que ustedes toman contacto con el circuito administrativo, empiezan a revisar si los controles internos de la empresa funcionan como deberían, existen controles internos. Entonces, la primera auditoría siempre, no es la primera vez que el auditor trabaja con esa empresa, siempre va a ser un poco más difícil. Siempre el auditor va a tener que tomar un poco más de recaudos. Siempre va a tener que desconfiar un poco más de todo. Ahora, si ustedes ya es el quinto año consecutivo que le vienen haciendo la auditoría de estados contables a Rulemán Ferretería. Es distinta la relación que tiene el auditor con la empresa. El auditor ya conoce cómo funciona la empresa, probablemente conozca casi a la mitad de los clientes, de los proveedores, perdón, ya conozca, es decir, ¿se entiende? ¿Se entiende cuál es la diferencia entre que sea una primera auditoría, una auditoría recurrente? Bueno, eso también incide al momento de emitir una opinión. ¿Sí? Bueno, fíjense, creo que resolvimos 2 ejercicios y se nos fue casi todas las horas de clase. De esta manera vamos a ir resolviendo los ejercicios. Y fíjense que, como yo les decía al principio, la solución es esta. ¿Cuánto le lleva esto? Media carilla, un tercio de la carilla. No son largos las soluciones. Tuvieron que explicar lleva mucho tiempo. ¿Por qué me lleva mucho tiempo? Por lo que les dije hace un rato. Deseo que ustedes tengan constantemente los fundamentos, los argumentos de emitir una opinión. Que como les dije, una opinión puede ser modificada con salvedades, limpia, adversa, quizás estén bien. Bueno, a ver, a veces es un poco difícil que pasemos de limpia a adversa, pero bueno, entre modificada con salvedades y adversa, sí, y ambas pueden estar bien. ¿De qué va a depender? De que ustedes sepan fundamentar la opinión. Ahí está el secreto y la base de todo. Por eso que yo les planteo los casos, les planteo alternativas, les planteo formas de pensar a los ejercicios, porque ese es mi objetivo. Por eso por ahí lamento que no hayan estado más chicos, ¿eh? Porque yo por ahí necesito más de la interacción, porque después, bueno, por ahí en el grupo piden el Excel y bueno, van a ver esta solución. Ya, bueno, con la grabación de la clase le ayuda un poco más, pero es necesario que ustedes vayan pensando en la misma clase alternativas diferentes. Por ahí a ustedes se le ocurre otro escenario y me dicen, profe, ¿y acá cómo sería si pasa tal cosa? Entonces se hace mucho mejor y se aprende mucho mejor, que es en realidad mi objetivo, aprendan. Bueno, vamos a cortar acá porque si no, el otro quizás lo dejamos por la mitad. Bueno, vamos a seguir lo que queda de la cursada dando casos de dictámenes. Obviamente, yo supongo que aproximadamente por el 15 o 17 de diciembre vamos a estar cortando, porque ya todos van a estar con la cabeza metida en las fiestas, con un montón de reuniones y esas, lo que siempre pasa acerca de las fiestas, ¿no? Entonces, probablemente cortemos un par de días durante las fiestas y los primeros días de enero seguramente estaremos retomando. Pero, algunos me preguntaron también si íbamos a terminar de dar los temas del segundo parcial, porque hay algunos interesados en rendir libre, o creo que algunos hay por ahí, algunos regulares, que quieren rendir en la mesa del 17. Sí, más, si están interesados
rendir libre, sería bueno que vayan viendo esta parte que es la parte primordial de la segunda parte de la materia. Bueno, así es. Espera, que hay una consulta. Dale, nos vemos entonces en la próxima, Mario. Gracias.